la mesa. Hola, muy buenas tardes. Una vez más, bienvenidos a todos a esta séptima jornada denominada Cultura y Empleo, declaradas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como campus de verano. Antes que nada, me gustaría dar lectura a un correo electrónico que nos envió don Elfidio Alonso, donde dice: estimado amigo, lamento comunicarte que ha fallecido de un infarto el miembro fundador de los sabandeños, Pedro Serrano, que ha estado con nosotros casi 50 años. Dado mi cargo de director-presidente, debo asistir a las honras fúnebres. De ahí mi imposibilidad de acudir a la mesa redonda en que iba a participar. Espero que me disculpe ante organizadores, asistentes y compañeros. Un cordial saludo, Elfidio Alonso. De aquí también ya lo hemos hecho, pero reiteramos públicamente nuestras condolencias a todas las familias samandeñas y, bueno, decirle que son cuestiones que se nos presentan, que se nos escapa de nuestro poder de decisión. Lo que sí quería también hacer público es agradecer a don Alberto Padrón Bolaños, pues esa predisposición que ha tenido cuando se le ha llamado, y por supuesto a Pedro Grimón por las gestiones que ha realizado. Ya que estoy pues agradeciendo a Ulises Castro, que hace de moderador, que es profesor de la universidad y perteneciente al aula de Etnografía y Folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y como no, un año más a Víctor Batista, director de Logofiones, también pues siempre está presto y dispuesto a colaborar con nosotros. Ya tan solo saludar a los presentes y a los radio oyentes que nos siguen a través de las diferentes emisoras que están coordinadas por Radio 10. Muy buenas noches y que lo disfrute. Buenas noches. En primer lugar, pues agradecer a la organización del 18 Festival Internacional de Folclore de la Villa de Ingenio, el que haya contado con nosotros nuevamente para participar en eventos de estos festivales, ¿no? Bueno, un poco ya el organizador, David Castellano, ha introducido sobre los miembros de la mesa redonda. Como ustedes bien saben, y si no, para aquellos que no tuvieron la suerte de estar presente el año pasado, esta mesa redonda pertenece a una trilogía: pasado, presente y futuro del folclore canario. El año pasado fue el pasado, este año vamos a intentar afrontar lo que es el presente del folclore canario y esperemos que todos podamos estar el año que viene en el futuro del folclore. Voy a ir a presentar a los miembros de la mesa. A la izquierda está don Pedro Grimón González, que es maestro, etnógrafo dedicado a la investigación de las tradiciones, director y guionista de programa de televisión canaria, entre otros Barranco, y actualmente, a través de Entrecanal, dirige el programa de folclore Cuerdas al Viento. A continuación, más próximo a mí, está don Víctor Batista Velázquez, músico especialista en guitarra clásica y director musical de Los Sabandeños. Y a mi derecha, don Alberto Padrón Bolaños, maestro, especialista en bailes tradicionales y conocedor del folclore de las islas. Creo que me he confundido. Tenía en mente a don Elfidio Alonso y el acto, bueno, y la situación luctuosa que había ocurrido y que no le he permitido estar aquí. Pues nada, ustedes saben muy bien que es director musical de Los Gofiones. Perdón. Bien, sin más, les hago un breve resumen, muy breve, un poco de lo que se vio en la anterior mesa redonda, en la del año pasado, para entrar, que podría servir un poquito de introducción, ¿no? Bueno, se vieron una serie de cuestiones, por ejemplo, vinculadas a lo que es el folclore, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista etimológico, lo que significa el concepto de folclore, donde hay una perspectiva muy reduccionista y otra mucho más amplia. La reduccionista estaría vinculada a la música y el baile quizás, mientras que es mucho más que eso, ¿no? Son costumbres, la cultura de un pueblo, ¿no? Sería mucho más amplio. Después también se vio cómo no se puede plantear el folclore como una foto fija, fue una expresión que se utilizó en ese momento, sino que el folclore es algo dinámico, que se va adaptando un poco a las realidades de cada momento, ¿no?
A mí me gusta decir que se parece a los seres vivos, que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Es decir, puede llegar a morir si no se da la circunstancia que lo sostiene o que lo sostenía. Y después también se habló de la importancia de la oralidad, de la oralidad como forma de transmisión del folclore, y después también como se referían al pasado, pues dos grandes medios a través de conocer ese pasado. Uno, las fuentes no históricas, y otro, lo que Manuel Lorenzo Pereira llama los maestros de la tierra. Es decir, esas enciclopedias andantes que tienen todo ese bagaje de su experiencia y de la experiencia de todos aquellos que les antecedieron. Sin más, vamos a dar paso a la participación de los miembros de la mesa redonda. Vamos a iniciar con Víctor Batista. Muchas gracias, Ulises. De todas formas, con respecto a la dirección de los sabandeños, nunca mejor que en estos momentos que hemos estado con un proyecto conjunto y que, bueno, que muchas veces hemos dicho que ojalá cundiera ese tipo de ejemplos también en otras estancias, quizás no solo de la música, sino también a lo mejor de la política, la economía, la sociedad. Bien, y sumarme pues a las condolencias por el compañero familiarmente conocido como el Bachi. Pedro se llamaba, y estuvo más de 40 años en la formación del grupo, fue músico durante muchísimos años, también fue uno de los contrabajistas más reputados de la agrupación, y estuvo con nosotros, bueno, hasta el último día, el jueves, bueno, él falleció el viernes, pero el jueves todavía estaba en los ensayos, y para nosotros fue, bueno, una persona bastante entrañable y bastante querida. Bueno, si este año nos toca hablar de presente, a mí sobre todo por una cuestión profesional en mi caso, la dedicación que he tenido sobre todo en el campo de la docencia, sí me gustaría acompañar con un humilde PowerPoint, 2 o 3 cuestiones para ir acercándonos y crear una especie de contexto de lo que quiero explicar hoy, que va sobre todo dirigido a las agrupaciones folclóricas, a su labor formativa y también pues a las existentes o no escuelas insulares, municipales, locales o de iniciativa privada de folclore que hay en Canarias. En principio, definimos un valor como algo que es un resultado de una interpretación de una comunidad que hace importante a algo que ellos utilizan, como por ejemplo, un valor puede ser la honestidad, un valor puede ser el respeto, la lealtad, la responsabilidad, pero también la identidad cultural. Todos esos valores juntos son fundamentales para el convivir armónico y pacífico de una sociedad. Dentro de la identidad, pues eso al final es un conjunto de rasgos diferenciadores y saberes y tradiciones que están ligados a unos valores que son una especie de carta de presentación de una comunidad específica. Y dentro de la identidad está el patrimonio cultural, que tiene múltiples formas dentro de los valores que tiene el patrimonio cultural. Por un lado tiene un valor histórico, ya que es una característica común que une estos bienes en su relación con la historia del pueblo que los reconoce como patrimonio. El patrimonio cultural tiene un valor identitario, como decíamos antes también, porque son diferenciadores de cada comunidad. Tiene un valor estético, puesto que es un conjunto de géneros estéticos que lo definen, que están sujetos también a la moda, y no a la moda actual, sino también a las modas anteriores y, por supuesto, pues a las corrientes más actuales. Y, evidentemente, el patrimonio cultural tiene un valor también científico, ¿no? No son pocos la cantidad de gente que se dedica pues, para poder difundir, para poder preservar pues, la obligatoriedad que tenemos nosotros de estudiarlo, ¿no? Para hacerlo pues, bueno, de la mejor manera posible. Entonces, convenimos que es un deber tanto institucional como social, en donde deberíamos estar todos implicados en proteger el patrimonio cultural para conservar todos estos valores dentro del patrimonio, o sea, histórico, estético, identitario y científico. La tradición es un valor, es un valor y que es muy importante dentro de nuestro patrimonio cultural,
que es un valor que en estado puro. O sea, hay muchísima tradición hoy en día, a pesar de que ya no vivimos como vivíamos, a pesar de esos éxodos rurales, a pesar de los cambios de modos de vida, todavía hay muchísima gente que vive anclados, no digamos en el pasado, porque sería faltar a la estricta realidad, sino que viven bajo unos patrones estéticos, o unas corrientes, unos modus vivendi que se reflejan o han cambiado poco en muchos casos en décadas sobre todo. La tradición es un valor también en registros. ¿Por qué en registros? Sobre todo el patrimonio, cuando se convierte en un valor científico, tenemos que ir a los registros, a los pocos que quedan, o a los registros desde que hay registros de ese tipo. En unos casos, pues registros escritos por cronistas, por estudiosos del folclore, de la tradición, de la oralidad, pero también a partir de que hay otro tipo de tecnología para soportar esos registros en la tradición, también se conserva en grabaciones, también se conserva en grabados, no en vano, muchísima gente de aquí que participa de agrupaciones folclóricas sabe que gran parte de la vestimenta tradicional que nosotros llevamos o que exhibimos encima pues, de los escenarios, o precisamente de las que tenemos en exposiciones como las que están en la antesala de este teatro, pues se basan en gran parte pues, bueno, en registros escritos, pero también en grabados. Muy poco en su fotografía, puesto que la fotografía es bastante posterior, pero la tradición es un valor también en esos registros y es un valor en el terreno de los difusores, en el terreno de los amplificadores y en el terreno de los formadores. El folclore, decíamos el año pasado que era pues, una expresión cultural de un pueblo y que somos pocos los que estamos de acuerdo exactamente en qué es lo que hay que estudiar cuando se estudia folclore. Yo me voy a ceñir, sobre todo este año, a lo que es la formación dentro del campo de lo que es la música y del baile, con a lo mejor ese carácter reduccionista que hablábamos antes, pero que a mi juicio bueno, es del que más puedo entender, y entonces sí me gustaría, por un lado, empezar a definir dos colectivos, aunque muchos de ellos se quedan fuera de esta clasificación, dos tipos de colectivos en Canarias que han hecho que durante pues, más de 60, 70 años hayan estado pues, manteniendo, haciendo, rehaciendo, construyendo, modificando, cambiando, en algunos casos también lo que hoy conocemos como nuestros bailes y cantos tradicionales. Si miramos así a vista de pájaro con respecto al Estado español, yo muchas veces digo que en Canarias no se está tan mal, nos quejamos muchísimo, y es verdad, hay muchas cosas por hacer, pero no se está tan mal cuando ninguna asociación de vecinos, ninguna comisión de fiesta, ninguna concejalía de festejos o de cultura, ninguna consejería que programe festejos, deja de programar actividades con contenido folclórico. En ningún caso, o sea, a nadie se le ocurre hacer unas fiestas en donde no haya, en estos casos incluso hoy en día, pues un encuentro solista, una romería, aunque falten muchos grupos. Hace poco estuve en la romería de uno de los barrios de Aruca y los grupos nos quejábamos que ya no hay agrupaciones que sigan a las romerías. Sí hay muchísima gente que quiere participar de las romerías, quizá a lo mejor no con el espíritu que se participaba antes, pero bueno, en cierta manera sí es verdad que hay cosas que corregir, redirigir, coadyuvar, ayudar, digamos, a que se hagan de otra manera, pero es evidente que alrededor del tema tradiciones, alrededor del tema folclore, se genera mucho movimiento de personas en Canarias, comparativamente con otros lugares del Estado, ¿no? Por ejemplo en España. En el Estado español, si hablamos de Cataluña y analizamos qué conocemos de su folclore, casi siempre lo primero que nos viene a la cabeza es la sardana y poco más. Sin embargo, hay muchísimos otros colectivos que hacen otro tipo de folclore que no salen tanto, que no graban tanto o que no se les programa tanto en cualquier acto, sea institucional o no. De Galicia también hay muchísimos y muy buenos grupos, pero pasa que casi todo el Estado español, y se salva un poco Canarias, existen los clichés
en donde, si recuerdan, algunos de ustedes si recuerdan, hace muchísimos años, cuando solo había una cadena y Televisión Española los domingos por la mañana daba un concurso de folclore, Bolaño se acordará, en donde casi siempre ganaban, pues estaban Nobleza Baturra y no sé quién más y tal, y que casi siempre, pues bueno, los manchegos solo hacían jotas, los catalanes solo hacían sardanas, y nosotros en Canarias, en aquel momento ya habíamos inventado los 3 en 1 de Tanganillo, Santo Domingo y Tajaraste, o Folía, Sevilla y Saltona, o Tango de la Florida y Tajaraste, y etcétera, para intentar darle, bajo aquel complejo que teníamos en aquel entonces de que nuestros bailes y nuestros cantos no eran tan espectaculares como en otro territorio. Sin embargo, aquí no podemos decir que tengamos, por ejemplo, como en Andalucía, la sevillana, que es un cliché que marca y lastra a todo un folclore campesino, exquisito y que es muy poco conocido. Aquí en Canarias no. Aquí en Canarias podríamos estar mejor, pero hay muchísimos palos folclóricos que se siguen manteniendo y no podríamos decir ahora mismo que, salvando la isa, la folía y la malagueña, que es lo más que se utiliza, quizá a lo mejor porque los medios de comunicación son los que más han utilizado para promover sus propios programas o su propio mensaje, pero los solistas cantan una variedad infinita de temas, o sea, casi todos pues quieren cantar seguidillas, polcas, las malagueñas y las folías en las distintas variantes de diferentes islas. Otra es que podamos entrar en que si está bien o está bien que cualquier solista cante folclore de cualquier isla, pero eso es otro debate. Lo que sí quiero poner en relevancia, sobre todo, es que, a mi criterio, a mi juicio, yo sí creo que comparativamente con otros estados no estamos tan mal en biomasa, en cantidad de actividad alrededor de las tradiciones. Una mirada o una comparativa más cercana de cómo está el tema en Canarias, comparando unas islas con otras. Hay un evidente desequilibrio. Quizá a lo mejor, pues bueno, en los últimos años pues se haya ido solventando esa balanza, digamos, que estaba muy virada en una provincia y en otra con respecto a la cantidad de agrupaciones folclóricas y cantidad de colectivos etnográficos en las distintas provincias, en las distintas islas. Por ejemplo, en el año 92 se hizo un censo de agrupaciones folclóricas en el municipio, solo en el municipio de La Laguna, y estaban alrededor de casi el centenar en el año 92 de agrupaciones folclóricas. Claro, ahí entraban todos colectivos de muchos barrios, prácticamente casi cada calle, cada barrio tenía pues bueno su pequeña agrupación, unos más grandes, unas pequeñas, pero estamos hablando de casi un centenar de colectivos censados, que es aproximadamente la misma cantidad que tenemos hoy en día, a lo mejor. No sé si es exactamente el dato, pero alrededor de eso, de la Federación Gran Canaria de Agrupaciones Folclóricas hoy en día, y que no sé si llegan al centenar, que me parece que no llegan. Mientras es evidente que en unas provincias el cambio del modus vivendi hace que haya menos relación con la tradición, en donde la oralidad se va perdiendo, es evidente que también los usos y costumbres de las manifestaciones folclóricas, tanto de toque como de baile, pierdan terreno si no se potencian, si no entra el campo de la formación, la difusión en juego. Muchos de los que estamos hoy en día en agrupaciones folclóricas tenemos el folclore aprendido de alguien, y no porque nuestros padres o nuestros abuelos se dedicaran a labores del campo. Hay quien tiene, pues bueno, esa suerte, pero es evidente que muchos no, y tal y como está el futuro tampoco va a ser fácil que volvamos otra vez a vivir como vivíamos anteriormente. Entonces, mirando cómo está el territorio en Canarias, tenemos diferentes formatos.
Por un lado, en La Palma, por ejemplo, dos modelos a reseñar. No quiero entrar en valoraciones ninguna, pero sí en dejar patente que son colectivos diferentes, importantes, que llevan muchos años trabajando, pero que son radicalmente diferentes. Por ejemplo, La Palma, quien conoce el trabajo de Chentive y quien conoce el trabajo de coros y danzas de Santa Cruz de La Palma, a lo mejor podrías o no cuestionar uno u otro, pero son colectivos muy serios, pero muy diferentes. Dentro del campo de la formación, exclusivamente está la Escuela Insular de La Palma y alguna agrupación folclórica que tiene su propia academia. Y la Escuela Insular de La Palma no se dedica por entero al folclore, sino es el 30% del alumnado que tiene es folclore y el resto está dedicado a otras actividades musicales y también a la disciplina de la danza. En Tenerife, dos colectivos completamente distintos, pero con mucha reputación. Por ejemplo, Los Alzados, por un lado, Pinolere también, y después, por otro lado, la agrupación folclórica Tajaraste. No tienen nada que ver, se dedican a cosas completamente distintas y son modelos también en donde cada uno hace, pues bueno, conforme a su propia tradición, su propia historia, hacen o trabajan por mantener su propio proyecto y no tienen nada que ver una con otra. Dentro de las escuelas de folclore, pues en Tenerife lo que hay es la red insular de escuelas municipales de música y danza, en donde el folclore también es una mínima parte de esa red, en donde cada municipio aporta una parte de lo que cuesta el profesorado y el cabildo lleva todo lo que es el tema de contrataciones, vigila un poco por la calidad de esa docencia, de esa enseñanza que se imparte en los diferentes municipios y también aporta una cantidad económica para el pago, sobre todo en este caso, de lo que son los equipos directivos de las diferentes escuelas musicales, de música y danza. En Lanzarote, pues en Lanzarote hay un referente importantísimo, como pueden ser los campesinos, pero después está gente como Acatife, que trabajan dentro del campo de la música popular y en algún caso han hecho incursión también dentro del tema de folclore, sobre todo folclore, pues bueno, marinero, haciendo referencia a aquel importantísimo grupo, que ahora me han dicho que están todavía, están intentando volver otra vez a tocar, que son la parranda de Portonao, sobre todo, que son el máximo exponente del folclore marinero, creo, que tenemos nosotros en Canarias y que pues es una de las agrupaciones que se mantienen más fiel, sobre todo, a su propio proyecto. Pues son colectivos muy diferentes y después lo que hay es la Escuela Insular de Música y Danza y en donde la política ha hecho que tan mal se llevan entre unos municipios y otros, y estos con el Cabildo, que se duplican o triplican escuelas en donde, si bien el Cabildo, por medio de la escuela insular, es capaz de colocar en un municipio una sección de la escuela de folclore, un módulo de la escuela de folclore, quizá a lo mejor por rivalidad política ese municipio ha preferido montar su propia escuela de folclore, generando así pues bueno, una diversidad y en donde realmente ni siquiera se ponen de acuerdo a la hora de compartir criterios docentes. En Fuerteventura está el colectivo La Pioná o la Rondalla de Tetir, que también son proyectos completamente distintos, y la Escuela Insular de Folclore. Aquí sí hay una Escuela Insular de Folclore en Fuerteventura, en donde pues bueno, tienen repartidas diferentes sedes y depende directamente del Cabildo. En La Gomera, pues bueno, dos proyectos distintos, tambores de Guadá o coros de danzas y danzas de Hermigua y Agulo. No hay escuelas de folclore, lo que sí hay es una rica tradición oral y pasa lo mismo en El Hierro, en donde por un lado está, por ejemplo, el grupo Taicares y por otro lado los coros y danzas de Sabinosa, que tampoco tienen mucho que ver uno con otro, y donde lo que hay es tradición oral y no hay escuelas de folclore. ¿Qué pasa en Gran Canaria? Pues bueno, dos proyectos completamente diferentes y que cada uno trabaja en lo que cree que tiene que trabajar. Por un lado está Coros y Danzas de Ingenio y por otro lado está el proyecto de desarrollo comunitario de la aldea. También son dos proyectos muy diametralmente diferentes quizá. Escuelas de folclore, hay unas cuantas, la de Arucas, Telde, Las Palmas de Gran Canaria, están las universidades populares de Las Palmas de Gran Canaria. La de Telde, por ejemplo, la escuela de folclore está en jaque ahora mismo, parece que para el año que viene pues no hay presupuesto para mantener al profesorado, entonces estamos ahora mismo en un momento en donde peligran esas escuelas. ¿Qué es lo que quiero concluir en este caso? Pues bueno, tenemos diferentes formatos, diferentes proyectos y esto en realidad no es malo,
también tenemos diferentes resultados. ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay red, no estamos trabajando en red, no hay proyectos vinculados. En algunos casos no hay ni siquiera rigor a la hora de los proyectos que se están llevando. No hay atención y priorización a los proyectos de cohesión, investigación, formación y difusión. Y eso en general. Dentro de la formación de las escuelas de folclore, cada uno tiene su proyecto, cada uno se rige por sus propias normas de funcionamiento, de formación, de proyecto educativo, de repertorio y didáctica, y después están limitadas e influenciadas por el propio nivel profesional de sus monitores, directores, gestores y o patronos, bien sea un colectivo particular, bien sea municipal o bien sea insular. Eso con respecto en las escuelas de folclore. Con respecto a las agrupaciones y colectivos, también es verdad que cada uno se debe al criterio de sus propias directrices y directores, muchas veces. Hay honrosas excepciones, evidentemente, pero al final yo creo que en los colectivos, más en las agrupaciones folclóricas, a veces el espectáculo desplaza ampliamente a lo que es la investigación y la difusión de las tradiciones. Están muy sujetas y cada vez más a modas estéticas y también son influenciables. Muchas veces se ven amenazadas por la creciente creación de parrandas. Nunca, como hoy, hemos tenido tantas y tantas y tantas parrandas actuando en las fiestas, en donde precisamente las parrandas tienen todavía menos ataduras con la tradición y estas sirven de vehículo para que se instalen nuevos repertorios puramente de ocio, reemplazando repertorio tradicional y popular. Por otro lado, el timple, donde en otras comunidades autónomas tienen su propio instrumento identitario, lo tienen elevado a la categoría de estudiable dentro de las enseñanzas regladas, nosotros todavía no hemos sido capaces de dignificar el timple, ni siquiera de ponernos de acuerdo en cómo se estudia, en lo que es la técnica, ni siquiera en la grafía musical. Tenemos muy buenos exponentes de timplistas en muchísimos sitios. Ingenio, por ejemplo, también es uno de los lugares en donde hay buena escuela de timplistas de concierto, pero todavía no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo a la hora de cómo abordar el aprendizaje del timple. Por otro lado, la figura del formador. Sencillamente no existe un perfil profesional o preprofesional de qué es lo que debe tener un formador, ni siquiera, bueno, y mucho menos un formador de formadores. No hay centros oficiales donde se fijan itinerarios, perfiles, contenidos y competencias en este ámbito. Y después, y por último, está el repertorio. Actualmente tampoco existe compendio, ni catálogo, ni recopilación del repertorio tradicional. Si bien las escuelas y las agrupaciones pues se van haciendo con sus propios libretos, y eso camina. Se sirven pues, de sus propias recopilaciones, recurren a publicaciones existentes, alguna vez de alguna investigación, pero casi siempre son meras recopilaciones puntuales de lo que ya existe. De esto estuvimos hablando, que son las consideraciones de en qué estado, creo yo, que estamos hoy en día y cuáles son los retos de futuro, aunque eso será motivo de la reunión del año que viene. Y por eso anticipo que los retos de futuro, por un lado, la investigación tiene que volver otra vez a tomar peso fundamental en todos los colectivos etnográficos y en las agrupaciones folclóricas también. La difusión, evidentemente, no es lo mismo solo subirnos al escenario para difundir un evento, un valor etnográfico recopilado, recogido, investigado, sino hoy en día, cada vez más, hay muchísimas herramientas para que la difusión pues, bueno, crezca. Y dentro del tema de la formación, es clave. Tenemos que saber qué es un formador, dónde tiene que formarse y eso se lo tenemos que reclamar todos los colectivos a las propias instituciones. No hay otra manera. De la misma manera que otras profesiones también existen y están más o menos vinculadas con las tradiciones, pero se puede objetivar hasta cierto punto cuál es el perfil que debe tener un formador dentro del campo del folclore. Y evidentemente el tema del repertorio. Todo eso con la búsqueda de consensos. No podemos hacer y tirar cada uno por nuestro lado, cada agrupación, cada colectivo, cada municipio.
estamos obligados a encontrarnos y eso puede partir de nosotros. Yo ahora mismo, y ya termino, quiero darles un poco, claro, como le decía, esto formará parte del año que viene y quiero darles, me refiero al tema de lo de futuro, ¿no? Una iniciativa que este año se ha puesto en marcha en el municipio de Santa Cruz de Tenerife con ayuda de la Universidad de La Laguna, que es establecer los criterios, y les pongo los criterios sobre la formación de formadores de folclore y de música popular de Canarias. Este curso ya se puso en marcha. Ya está, bueno, ha estado por aquí, ha estado Benito Cabrera, Luis Rodríguez Oramas, el Colorado, estuve yo también dando clases de guitarra y etcétera, y había gente del mundo del baile y del mundo de lo que es la interpretación tanto vocal como instrumental. Y entonces, pues ellos han intentado establecer 3 niveles, por un lado de dinamizador de folclore, por otro lado de monitor de folclore y un tercero director de folclore y de música popular en 3 niveles, y el primero se acaba de hacer. Dentro de poco tendremos un poco las reflexiones de cómo ha salido ese curso, y como ven ellos pues bueno han ido dándole esas dimensiones dentro del ámbito musical, dentro del baile y dentro de la vestimenta tradicional, en donde le da mucha importancia a la formación instrumental, la didáctica, vocal, didáctica, el lenguaje musical, y no el lenguaje musical solfeo obligatoriamente, sino sobre todo llegar a ese consenso del que les hablaba antes, de cómo cifrar nosotros la música popular para que esté al alcance de todos y no sea la cantidad de diferentes cifrados y maneras de cifrar que tenemos hoy en día para abordar el aprendizaje de cualquiera de los instrumentos que tenemos hoy en día. Pues como les decía, eso quedará desde que tenga posibilidad de tener las reflexiones y conclusiones de ese primer curso, pues el año que viene estaremos hablando de futuro y también de qué tal salieron las de este año y cómo han abordado las del año que viene. Esperemos que no se chafen. Algunos de esta mesa hemos estado en el pasado también intentando liderar algún proyecto de ese tipo y siempre ha sido, pues bueno, la clase política la que ha truncado pues nuestras expectativas. Antes hablábamos de eso. Bueno, pues sin más, ya yo dejo la palabra al resto de mis compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Continuamos ahora con Alberto Padrón. Buenas tardes. En primer lugar, pues decir que en principio yo no debía estar aquí. Espero estar a la altura de los compañeros a la hora de exponer. Cuando me presentaron yo puse que no soy estudioso del folclore, soy conocedor del folclore, porque yo he vivido el folclore y lo conozco. No he ido a libros a estudiarlo, sino he compartido con toda esta gente desde los años 70, 80, que vivieron el folclore y con ellos pues he aprendido lo que he aprendido. Y de lo que hablaré es de lo que yo he vivido. Así como él pues expuso una semblanza del folclore actual, yo voy a partir un poco de la memoria para decir desde dónde partió este folclore actual, por así decirlo, hasta los momentos en que nos encontramos. Voy a remontarme a la época, a los inicios de la democracia. Los años 75 en adelante es cuando empieza una nueva mentalidad en Canarias, un apoyo, una difusión de la identidad canaria y un luchar por difundir todo aquello que tenga olor a Canarias. Eso dio lugar, pues en primer lugar, dentro de lo que es la música tradicional, pues a la creación de unos primeros grupos de música canaria, pero con aspectos, con letras reivindicativas. Había que manifestar la música, pero también había que dar esos mensajes de rechazo a la situación que se había vivido hasta entonces en la época de la dictadura.
Es la época en que empiezan a proliferar grupos de música popular, llamados grupos folclóricos, pero eran básicamente grupos de hombres nada más, sin cuerpo de baile, y su repertorio pues estaba básicamente referido, ya digo, a temas reivindicativos. Poco a poco pues surgen nuevos colectivos que van haciendo que esta idea de la canariedad se vaya difundiendo, y aunque posteriormente Pedro profundice más, pues yo comentaré una iniciativa que surgió desde la Escuela de Magisterio de aquí de Las Palmas de Gran Canaria, que fue la creación de un grupo que se planteaba difundir el folclore musical y los bailes pues por todas las escuelas, en principio de Gran Canaria. Pues esa idea cuajó, y durante un tiempo estuvo pues ese colectivo de maestros enseñando por distintos colegios, asociaciones de vecinos, etcétera, pues bailes. Y desde la perspectiva de que era un colectivo que tenía conocimiento de bailes de distintas islas y música de distintas islas, pues el repertorio que fue llevando a las escuelas pues precisamente fue ampliándose. No solamente se enseñó el folclore de Gran Canaria, sino del resto de las islas. Bien, esto llevó que al poco tiempo ya las iniciativas populares o privadas llegaran a oídos del Cabildo, y en este caso pues tuviera la iniciativa del Cabildo en el año, creo que fue 81 fue el primer año, creo, no estoy seguro por ahí, cuando surge la primera escuela de folclore del Cabildo de Las Palmas de Gran Canaria. Surge por iniciativa de una persona amiga del presidente del Cabildo en ese entonces, porque había dado clases en una asociación de vecinos y estaba el hijo del presidente, lo conocí por amistades, vaya. Surge esta iniciativa de la escuela de folclore. Se consigue una serie de profesionales que habían estado relacionados con la música tradicional y grupos folclóricos, y empieza a marchar la primera escuela de folclore en toda Canarias. Hasta entonces no existía. Mientras seguían los colectivos a nivel de asociaciones, a nivel de pueblos, pues funcionando buenamente como podían. No existía todavía un apoyo integral para que estos grupos fueran surgiendo. Sí es verdad que paulatinamente las iniciativas de lo que eran hasta entonces las fiestas populares, en las que las comisiones de fiestas se encargaban de organizarlas, a través de ir por las casas pidiendo, etcétera, etcétera, pues esto va dando paso a que con esto de la democracia y la creación de los ayuntamientos y los dineros que empiezan a llegar, pues son las concejalías de cultura de los ayuntamientos quienes empiezan a asumir las fiestas. Y con ello, pues empiezan a organizar ellos la fiesta para el pueblo, dejando al pueblo como simplemente espectador y disfrute de esa fiesta, pero no como participante activo de esa fiesta. Esto se refleja en la creación de festivales donde ya no estaba la parranda en sí en la calle para bailar, para cantar, y el público pues iniciativamente, de forma particular, pues participar. Ahora había que sentarse y ver a un grupo y aplaudirle, y si tenía ganas de cantar, pues callarte porque no era tu turno. Ahora tenías que ser espectador, ya no podías ser partícipe. Esto se fue fomentando durante todos estos años hasta la época actual en que hemos llegado a los grupos folclóricos que vemos hoy día. Es verdad que en un principio el folclore tenía una misión, y esa misión, como dice, si no se utiliza, pues deja de tener esa funcionalidad y termina por desaparecer. Antiguamente la música y el baile pues tenía la función de relacionarse las personas, los que cantaban con los que cantaban y los que bailaban con los que bailaban. Muchos recuerdan todavía bailes que se organizaban bien en casas privadas, en antiguas ventas y posteriormente ya en las sociedades y en los casinos, donde pues la gente iba a cantar o iba a bailar, y era la forma de relacionarse. Todo eso siempre estaba apoyado con la música tradicional en principio y posteriormente ya con la música de banda y ya pues con la música popular, etcétera, etcétera. Pero es cierto que paulatinamente se fue dejando de lado la función de participar para convertirse en una función de espectáculo.
Ya el folclore ya no era, no tenía la función de animar una fiesta y de participar e invitar a los presentes a participar, sino era la función de espectáculo, que ya lo comentó el compañero Víctor, que realmente la evolución que ha tenido el folclore hoy día es precisamente esa, la de espectáculo, ya no tiene esa función. Y desde ese punto de vista, pues lógicamente ya discrepo en muchas cosas de las que comentó él, en el sentido de la relación de grupos que hacen, grupos que no hacen, grupos que aprenden unos de otros, etcétera, etcétera, porque realmente, como comentas, hay un trabajo de investigación que habría que hacer. Yo digo que no, el trabajo de investigación está hecho ya, se hizo de los años 80, 90 y 2000 y está guardado, porque las instituciones no le interesan, porque los grupos folclóricos no le interesan. ¿Por qué no interesa? Porque es un patrimonio cultural que tenía una función, la de relacionarse y divertirse, no la de espectáculo. Si hoy día un grupo folclórico intenta presentar un repertorio tradicional, como se hacía antiguamente, pues el público dirá, qué aburrimiento, porque eso musicalmente no es muy bonito, los bailes no son muy espectaculares, etcétera, etcétera, porque la función no era la misma. Entonces, realmente existe ese trabajo de investigación, falta la difusión del trabajo. Ahí sí estoy de acuerdo con él en que falta esa difusión. Y también estoy de acuerdo con él en que ese supuesto centro o sede de lo que quiera llamarse para preparar a los futuros monitores, es cierto que se tienen que formar, que las escuelas realmente están funcionando sin conocimiento ninguno de lo que están haciendo, pero ni siquiera, como dice él, ni relacionarse unas con otras, hasta el punto que el colectivo mismo de bailadores, tocadores, no se relaciona unos con otros. Recuerdo hace años que en una conversación con Bolaños aquí, comentábamos el detalle ese, que cada vez que había actuaciones folclóricas, el grupo folclórico que estaba actuando nunca estaba atendido por el otro grupo folclórico que iba a actuar después. Ni siquiera se respetaba eso de yo estoy viendo a mis compañeros que están actuando para que ellos después me vean a mí. No, se iban lejos y cuando les tocaba actuaban y se marchaban. No tenían esa relación, no existe esa relación. Existe más la envidia y la separación que la unión en cuanto a la cultura tradicional. Entonces son aspectos que realmente yo veo que hacen muy difícil que se pueda recuperar parte o difundir parte de ese patrimonio desde el punto de vista de que la mentalidad del monitor y del alumno en sí que vaya a aprender no esté abierta a reconocer para qué es lo que va a hacer. O sea, si por ejemplo en los años 80 aparecieron programas radiofónicos y televisivos y surgió un gran boom de grupos folclóricos, no fue porque quisieran ir a la calle a tocar, fue porque querían ir a la radio y a la televisión, querían ser protagonistas. Si esta gente puede, nosotros también podemos. Y eso dio lugar al boom de grande masificación de tantos grupos con mayor o menor calidad. Incluso hubieron críticas en la televisión, hacia la televisión, porque llevaban unos grupos sí y a otros no. Recuerdo en un debate plantear que, en definitiva, ya cuando no pudo decir más, afirmar que el programa Tenderete era un programa musical y tenía que pasar poco menos que un casting para tener calidad y presentarse allí. O sea, no era que cualquiera pudiera llevar allí su música tradicional. O sea, cuando ocasionalmente llevaban a alguien de música tradicional, también tenían que ver qué repertorio iban a hacer y no muy extenso, porque eso aburría. O sea, que había una serie de planteamientos todos enfocados hacia el espectáculo. Pues esa realidad es la que sigue hoy día y, bueno, ya digo, hay muchas cosas que hablar sobre el folclore actual, decir que hablar de colectivos que están trabajando las tradiciones musicales y colectivos que están haciendo la música popular y la creación de coreografías nuevas para presentarlas, músicas nuevas para presentarlas, pues hay una dicotomía tan grande que yo, sinceramente, y soy pesimista en ese sentido, difícilmente veo que lleguen a un entendimiento en un futuro. Ya lo veremos el año que viene cuando hablemos del tema. No quiero extenderme más porque ya me están diciendo que
que el tiempo está limitado, pero a lo mejor si después hay algún tema de preguntas, pues se puede ampliar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. No te preocupes, que tendremos posibilidad después de que continúes con esas ideas que estás planteando y sobre todo la intervención de los asistentes, que va a enriquecer mucho más lo que es la participación de los miembros de la mesa redonda. Bueno, continuamos entonces con don Pedro Grimón. Buenas noches ya. Bueno, un poco en apoyo a lo que han planteado nuestros compañeros, es triste que en nuestra tierra algunos hemos luchado. Yo, por ejemplo, que soy maestro, ya jubilado, cuando estaba en la escuela de magisterio, la dirección me sancionó, porque era delegado de curso, por defender en un claustro que era necesario que la música tradicional formara parte de la formación del profesorado. ¿Por qué? Porque el profesorado luego va a llegar a las distintas escuelas y tiene un mecanismo, un recurso para el apoyo de la formación y recuperación de lo que se trabajaba con la gente mayor en esos entornos. Estuve a punto de dejar la carrera porque tuve que denunciar al claustro, porque me querían denunciar, o sea, me querían suspender por eso. Digo, no. Entonces me fui a la Consejería de Educación y exigí que de esa asignatura que me querían suspender, quería un tribunal. Que me examinara un tribunal, pero que se demostrara que yo no sabía, pero que no se me juzgara por defender algo que sí era necesario, que era parte de la formación de nuestro futuro. Al final, al que se cargaron fue al profesor que me denunció, y lo pusieron en la calle, y yo pues terminé la carrera y entonces logramos crear lo que luego llamamos el Grupo Belingo, en el cual trabajábamos la investigación en el aula y formamos un grupo folclórico dentro de la escuela para luego, cuando nos llegaran los destinos, trabajarla en los distintos destinos, ¿no? Lo mismo pasó en la Escuela de Magisterio de La Laguna, que se creó un trabajo de investigación con un equipo de... En este caso partía del profesorado y también se la cargaron. Entonces, siempre se ha estado en lucha por formar, porque muchas veces lo que ya han dicho los compañeros, que en las escuelas de folclore en los ayuntamientos, yo no niego la buena voluntad de los políticos y me da igual la ideología de cada ayuntamiento, me da igual siempre y cuando se trabaje seriamente esa actividad, simplemente. O sea, no porque seas de derecha, de izquierda o nacionalista lo hace mejor o peor, sino tener marcado unas pautas de funcionamiento serias de investigación, ¿no? Y curiosamente, en nuestra tierra tenemos 3 proyectos que son envidiables. Tenemos el proyecto de Pinoleres, que es un proyecto educativo de investigación en el Valle de la Orotava, y que por su propia investigación le han dado el Premio Canarias de Cultura Popular. Luego tenemos otro proyecto también en Tenerife, Los Alzados, que ya se ha nombrado, de ICO del Alto, que también lo llevó adelante una maestra en el colegio de ICO del Alto, y de ahí ha surgido un proyecto de investigación en el cual toda la comunidad del territorio, todas las personas mayores, son los que han ido enseñando a que eso se mantenga, ¿no? Pues este proyecto también es Premio Canarias de Cultura Popular. Y luego tenemos el proyecto de desarrollo comunitario de la aldea aquí en Gran Canaria, que también tiene también el premio Premio Canarias de Cultura Popular, y curiosamente son 3 proyectos educativos que nacen en la escuela
que involucra al alumnado, a los padres y a los abuelos. Y hoy, por ejemplo, tenemos, por poner uno de los casos, el proyecto de desarrollo comunitario de la aldea, es premio del Cucalambé, es un premio internacional que dan en Cuba por ser un proyecto educativo y el gran trabajo que han hecho. Es más, este año la Universidad de Salamanca, para el alumnado de las facultades de Historia, van a hacer prácticas, o sea, han firmado un acuerdo en el cual el alumnado, cuando termina la carrera, tiene que hacer un año de investigación en la aldea, basándose en el proyecto de desarrollo comunitario de la aldea. Entonces, y todo eso ha sido porque maestros han querido y se han empeñado en sacar las cosas adelante, sin ayuda, sino simplemente del pueblo. Porque políticamente, por ejemplo, el de Pinolere, que habían 4 profesores liberados para desarrollar el proyecto, los han quitado. O sea, la propia Consejería de Educación los ha quitado. Entonces, esos maestros han tenido que regresar a su escuela y en los ratos libres van a seguir en el proyecto. Entonces, en ese sentido hemos tenido, yo no sé si mala suerte o no interesa. Yo creo que es más que no interesa políticamente. Se ha frenado proyectos interesantísimos que han surgido luego en las universidades. Ahora, por lo que plantea Víctor, parece que se va a retomar ahí un aspecto interesantísimo. Bueno. Y después, por ejemplo, el funcionamiento de las escuelas municipales de folclore tendrían que buscar una coordinación, tendrían que buscar unos parámetros para que funcionen todas iguales, porque si no, no estamos enseñando. O sea, eso lo quitamos y ponemos en matemáticas, y las matemáticas tienen que ser las mismas en El Hierro que en La Graciosa que en Barsequillo. Si en las escuelas de folclore cada uno trabaja a su manera, no estamos dando pautas de formación, sino estamos cada uno escapando como podamos. Entonces es importante la formación de formadores, ¿no? Hace unos años el director general de Patrimonio del Gobierno de Canarias me planteó que por qué no hacía un trabajito, pues yo trabajaba en temas de los medios de comunicación, aparte de ser maestro y dar clases, pues trabajaba en los medios. Entonces me planteaba que qué se podía hacer con el tema Digo, mira, yo te puedo hacer un pequeño documental donde aparezca una serie de elementos que tengan que ver con el mundo del pastoreo, tanto los sonidos del pastor, de las cencerras, lo que es la lana, lo que es las queserías. Eso, entonces hacemos eso y yo no tengo problema en ponerme a trabajar con los colectivos que quieran, ¿no? Entonces se hizo un gasto tremendo el Gobierno de Canarias, se publicó esto para distribuirlo en todos los institutos de Canarias. Solo llegó, que yo tenga conocimiento, a 15 institutos y el resto estaba almacenado en el edificio de usos múltiples del Gobierno de Canarias. Hubo una inundación y toda esa inversión en DVD que había, más los folletos que habían para trabajar la investigación, cada uno en su territorio con el mundo del pastoreo, se fueron a tomar por saco, así de claro. Pero fue una inversión de mucho dinero, o eran muchísimas cajas. Tengan en cuenta que habían 5 DVD para cada instituto en Canarias. Ustedes sumen y miren lo que se perdió, ¿no? De todas maneras, hay que seguir luchando, o sea, eso a mí nunca me ha parado. Yo me he enfrentado a miles de personas por esos temas. De hecho, cuando se murió Nanino, me encargaron llevar el Festival Folclórico de Maspalomas
y aguanté hasta el año pasado. Y digo, no, quédense ustedes, pues ya el grupo político me quería decir a mí lo que yo tenía que hacer. Digo, no, háganlo ustedes y yo me voy. O sea, porque encima yo no cobraba. O sea, yo organizaba, yo presentaba, yo contactaba con los grupos, yo hacía todo y no cobraba. Pero no cobraba porque no quería cobrar, porque me parecía que no era... O sea, que seguiré luchando donde esté y apoyando a los que sea, ¿no? Porque desde luego es vergonzoso lo que está pasando. No se puede generalizar, también es verdad, ¿no? O sea, hay instituciones que realmente hay que alabar, ¿no? Cómo trabajan en su territorio, ¿no? Pero que un proceso que podía estar como un recurso de formación en el alumnado, ni hablar, ¿no? Entonces, ese pequeño documental del pastoreo lo vamos a ver ahora. Es lo que vamos a ver sin las pautas del folleto, a lo mejor no lo... Pero bueno, ahí van a aparecer muchos elementos del pastoreo y entonces eso era no lo que tenía que hacer, sino era un refuerzo para el trabajo luego en el aula. Iricí para atrás, carajo. La ganadería ha sido una de las fuentes de subsistencia entre la población canaria desde la época aborigen, con mayor abundancia de cabras que de ovejas. La cultura pastoril ha permanecido hasta nuestros días, pisando caminos y veredas, desde la costa hasta la cumbre. El pastor se caracteriza por ser fiel a su palabra, de mirada profunda, rostro curtido por las brisas costeras, los vientos alisios y las calimas africanas. El pastor y el ganado viven en una simbiosis permanente y constante en la búsqueda de pastos, con la sensibilidad natural esperanzada en su vida paciente y errante. Estas las usamos, y las usamos para la guía al ganado, para los animales más fuertes, que son los que van al canto adelante, para la guía al ganado. Usamos los más grandes, para que los demás se guiaran por esto, porque era la guía al ganado de adelante. Para las cabras. Las chiquitas estas son brillotes, para ponérselo a los bailes. Las tubias que aquí, las de las ovejas. Estas son para las corderitas, para las corderas, las ovejunas, las corderas. Toques sigilosamente templados por la percepción innata de quien busca el ritmo que le acompañe. Se lo va uno buscando el sonido como hasta que uno cree que más o menos que está en el sitio que lleva. Pues si tiene más, no suena, tiene menos también se ve que se queda mal. Hay que ponerle lo que lleva nomás. Esto se llama el correón. Si
se van ahora una oveja que tiene una cencerra puesta con otro ganado. Si tiene una cencerra de uno, si sabe que allí está la oveja de uno. En su vida de mudadas, cabras, ovejas, perro y pastor, subiendo riscales, bajando barrancos, para encontrar los rastrojos que permitan que los animales den leche tanto en verano como en invierno. Yo llegaba hasta Las Candelillas y Ayacata en busca de cascabullos de almendrero. En el andar risquero, perro y pastor acechan si están todas: la bermeja, la moruna, la herreña, la negruzca, y así una tras otra. ¡Ay! 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 ¿Y por qué se le pone cascabel al perro? Porque cuando se lo echamos al ganado suena cascabel y el ganado huye, porque le tienen miedo al perro, y como el perro lleva el cascabel, no les hace falta ir a cogerla. Ya los montes están más desiertos. El pastoreo se está jareando. No se suelta al campo. Ya se ausentan las huellas transhumantes, impregnándose de silencio las laderas. Se ausenta el silbo gargajeado y el caprichoso concierto del cencerreo. Cuando el ganado está comiendo, porque siempre encuentra algo, el pastor se sienta y toca la flauta de caña. Como dice una leyenda: no me tocas, pastorcillo, ni me dejes de tocar, que mis hermanos me han matado por la flor del olivar. ¡Ey! ¡Jaira! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ven aquí que te vas a sacar la leche! Ordeña en el balde o en la gaveta. Para las mujeres que se hartan. Y en el zurrón, para la pella, que amaine el sentir del día. Bueno, se coge por aquí bien apretadito, se le echa argofio, queso, azúcar, aceite, muchas cosas como le gusta a la persona de comercio. Después se coge aquí, se vira soba así para arriba y para abajo. Y el que quiera argofio, que me lo pida a mí, que el churrón de argofio lo tengo yo aquí. Los cueros los tratan para hacerse sus propios zurrones, los batijeros, las saleas. En las cercanías del verano se avecina el ritual de la trasquila. Las tijeras Lanari, de aquí, hechas de aquí del país, que las compré en Aruca, para pelar las ovejas. Son muy buenas, muy buenas. Se convocan los pastores en torno a las tijeras. Este es el vellón real. Ese lo estoy haciendo a mi suegra, para que no pierda de gilar. La noche es otro de los misterios que acababan asimilando sin remedio los distintos augurios que interrumpían el silencio. Oía yo ruido y me quedaba observando que había ganado espantado. Pues bien era un perro que día de paso
o un perro canicero, también venía, había que echarle lo de un patajarlo. Pues varias veces me pasó eso. Y otras veces un ave volando, pues también que vuelan los alechuzos, también. Unos decían que había ovejas que eran almas en penas, otros decían que había un caballo, el otro decía que había un perro. ¡Ya se afuera a morir! ¡Aparta sin ya! ¿A dónde vas, hombre? ¡A Zapaquiper! Después de haber visto esta maravilla, esta síntesis de lo que es el pastoreo, recoge diversos, toca distintos palos, ¿no? Desde lo que podría ser, ahí podríamos ver todo lo que es el proceso, ¿no? Del pastoreo, lo que sería la música de las cencerras, las esquilas, los hierros, como quiera que los llamen en cada uno de los lugares. Inclusive el vocabulario que han empleado los pastores, ¿no? La frescura que tienen, ¿no? Todo, al fin y al cabo están contando su realidad y lo que han hecho y lo que han vivido durante toda su vida. Bueno, una vez que hemos hecho esta pequeña parada para poder ver el DVD, continuamos con el planteamiento que teníamos de la intervención de ustedes o de cualquier miembro de la mesa que quiera participar. Bien, a mí sí me gustaría comentar una cosa, porque antes Alberto planteaba que ese folclore o esa puesta en escena del folclore no resulta muy atractiva actualmente, pues porque está quizás un poco descontextualizada. Y yo le contaba a él que cuando el grupo de la aldea hizo algunas presentaciones de lo que llamaban el ciclo anual, ¿no? Donde hacían un recorrido por los distintos momentos del año, pues los carnavales, la Navidad, la recogida de los tomates, lo que sea, ¿no? En cada uno de los momentos, pues cómo era atractivo, cómo se llenaba, como casi tenías que conseguir recomendaciones para poder acceder a ver una de estas actuaciones. Entonces, claro, lo que pasa es que tenemos que darle algo fresco, algo atractivo, algo que realmente sea interesante, algo que cuando yo voy a verlo, diga, esto es, ¿vale? No es una cosa adulterada. Bueno, ¿tú qué opinas al respecto, Alberto? Sí, bueno, al respecto decir que en este caso concreto lo que está hablando es de una manifestación tradicional presentada en un escenario. Lógicamente, con todas las limitaciones que tiene un escenario en una puesta en escena, pero trabajada fielmente tal cual se vivió en la aldea durante muchísimos años. Lógicamente, esa frescura que tienen los participantes mayores, jóvenes y niños a la hora de interpretar su papel, transmite al público espectador esas sensaciones de la vida realmente como se vivía en la aldea. Difícilmente un grupo folclórico podrá hacer llegar al espectador cuando hace variaciones musicales, variaciones estilísticas en las voces, cuando bailando un tipo de baile hay una sonrisa fingida, unos movimientos de cadera exagerados. Eso realmente no transmite nada al espectador. Transmite, bueno, tiene calidad o no tiene calidad, pero no hay una relación realmente entre los que están exponiendo algo y el que está recibiéndolo en ese sentido. Y esa es un poco la diferencia que yo quería comentar y que habíamos hablado antes. Realmente este proyecto de la aldea tiene el poder de transmitir, de llegar al público y hacerle vivir las escenas realmente como se vivía en la aldea cuando tenía que hacer cualquier labor del campo o cuando se reunían para bailar, cantar, etcétera, etcétera. Eso es un poco pues, lo que habíamos comentado antes aquí en el intermedio. Ahora, eso. Bueno, me decía antes, Alberto, yo le doy la razón en que es verdad que hay muchísimas cosas que ya están investigadas.
y que muchas de ellas pues que son accesibles, otras lamentablemente no. En concreto, por ejemplo, con dineros públicos durante muchísimo tiempo, gran parte de las cosas que se recopilaron en el ISEF y fuera de él, por ejemplo, ahora mismo están esas investigaciones secuestradas y tienen nombres y apellidos quienes las tienen, ¿no? Entonces, no siempre tenemos o tienen las agrupaciones folclóricas tienen acceso a todo lo que se ha recopilado, y de a poquito algunos de ellos, digamos de estos secuestradores, por no poner más nombre, por no ser más explícito, pues vienen sacando publicaciones. También hace tiempo que no lo hace. Va sacando publicaciones que no son ni siquiera suyas, ¿no? Sino que son, bueno, que pagaron en su momento con dinero público y ahí están, no se sabe quién las tiene. Yo creo de todas formas que todavía sí queda cosas por recopilar, cosas por investigar, pero también yo creo que queda un recorrido en las agrupaciones folclóricas, porque no todas podemos ser el proyecto de desarrollo comunitario de la aldea, es evidente. Y también las agrupaciones actuales cumplen una misión, y al final la vida te va dando pautas y va a ir yendo por donde ella quiere, y va organizando muchos colectivos que cumplen muchísimas funciones, entre otras funciones de tipo social, de cohesión de patrimonio, identitario, etcétera, etcétera. Como decía antes, para citar literalmente, el patrimonio cultural tiene valores estéticos también, y que es un conjunto de géneros que representan ideales estéticos de armonía y belleza, y esos no son siempre los mismos, ¿no? Yo no sé si ahora mismo estamos en condiciones de volver otra vez a convencer a los grupos folclóricos, ¿no? De que hay que volver otra vez a ir a las raíces. Quizás a lo mejor en su momento venga otra vez esa moda y vuelva otra vez a ponerse, no sé, de relevancia el que subirse al escenario, que eso parece ser que casi que es obligatorio por casi la totalidad de los grupos folclóricos que organizan sus ensayos y lo que quieren hacer es tener esas prestaciones musicales en formato de espectáculo. A lo mejor se puede tener un término medio. Lo que sí se puede hacer es buscar identidad dentro de esas manifestaciones, copiar lo menos posible, y adecuar los repertorios al territorio en donde viven, que eso es una cuestión más sencilla y fácil. También es verdad que hay muchas agrupaciones que representan a Gran Canaria cuando están en otras islas y representan a Canarias cuando están en el terreno estatal, o representan a España. Pero bueno, cuando representan a España no por ello hacen sevillanas y sardanas y jotas, ¿no? Bueno, jotillas sí, muchas de ellas. Y después otra cosa que se nombró antes, sujetos a esas modas. Hoy en día, por ejemplo, como antes nombramos el tema del fenómeno La Parranda, ¿no? Ahora mismo salió un programa de la televisión canaria que se llamaba Parrandeando. A partir de ahí se formaron una cantidad ingente de parrandas, y ahora mismo esas parrandas siguen funcionando, vinculadas más a un sector casi empresarial, o sea, realmente esas parrandas las mueve las contrataciones, el dinero, etcétera, etcétera, y como decía antes, están desviando, quizá aportando, quién sabe, el futuro dirá, ¿no? Pero otro tipo de repertorio que no es precisamente uno que tenga vinculación con el terreno tradicional. Tan así, tan sujeto, pero ¿cómo se revierte eso? Yo creo que tenemos que coger el toro por los cuernos y en definitiva hay que aterrizar en lo que es en la formación. O sea, de dónde la gente toma su primer contacto con el tema de las tradiciones, si no tiene la suerte de haber vivido o de haber nacido en un entorno que ya te lo proporcione, ¿no? Sí, por eso comentábamos lo importante que es, como tú dices, también la formación. Incluso antes lo hablaba con David. La primera formación que debe tener, en este caso, para que esto salga adelante, es la formación de los políticos. Mientras los políticos no tengan la sensibilidad y el conocimiento de lo que está trabajando en la cultura, es imposible que todo lo demás funcione. O sea, si estamos sujetos a que el político de turno le guste o no le guste, esto irá al garete sí o no. Si el proyecto de desarrollo comunitario lleva más de 20 años funcionando, es porque no ha estado nunca vinculado a un organismo político. O sea, nunca ha recibido una subvención del ayuntamiento, ni la quiere, porque sabe que desde que reciba una subvención va a estar sujeto a lo que el ayuntamiento quiera hacer o no quiera hacer. Y esa es una de las grandes verdades, que mientras los políticos no se suman al carro de defender la cultura, esto no va a salir para adelante. Pongo como ejemplo el proyecto que habíamos preparado para la Escuela de Folclore de Las Palmas de Gran Canaria,
un grupo de personas que trabajaban dentro de la escuela y otros que estábamos fuera, que queríamos hacer una nueva formación de la escuela integral, con investigación, con difusión, con charlas, etcétera, etcétera. Todo bien, hasta que llegó las elecciones, salió el PP, y como no estaba dentro del programa político del PP la difusión de la cultura tradicional, se acabó todo. Así de claro. O sea, como no estaba dentro de su programa, él no quería saber nada de folclore y fuera todo lo que habíamos preparado para sacar adelante. Pues así sucede continuamente. Y si yo me gusta concejal de cultura, me gusta tal grupo, pues traigo tal grupo. Y si a mí me gusta esto, pero el alcalde me dice que me gusta otro, pues me callo y tengo que hacer caso al alcalde. Y así va un poco el tema de la formación esta. Mientras no hay una sensibilización por parte de todos, difícilmente lo conseguiremos. Tú dices, es verdad, yo estoy contigo en que hoy día no podemos volver a mantener las tradiciones tal cual eran y presentarlas y que sea eso solo. Evidentemente yo también soy partidario de los grupos folclóricos. Están cubriendo una parte de nuestra música, pero claro, requiere que esos grupos estén bien formados, que ellos mismos, primero que ellos sepan en lo que están haciendo, de dónde lo han aprendido y cómo era el origen de esa música que ellos han aprendido, para que después puedan transmitirlo. Hubo una época en que ya eso se ha dejado también como moda, había una moda en que se subían al escenario, este baile lo aprendimos de fulanito. Mentira, lo aprendieron de un grupo folclórico que se lo enseñó y que le dijo que lo había aprendido de fulanito, y así sucesivamente. O sea que todo era en moda. Ahora la moda es decir que todos somos investigadores, pues todos decían, presentaban el baile, presentaban la música, la habían recogido. Este baile es tradicional de tal sitio porque lo recogimos de una persona que vivía en tal sitio. Oiga, si lo recogió una persona sola, no podemos decir que es tradicional de la zona. A lo mejor esa persona vivía de otro lugar y lo llevó y lo cantaba él. Si investigaron solamente una persona, no podemos ampliar el abanico para decir que forma parte de la tradición. O sea que son muchos aspectos los que habría que profundizar, y estoy con Víctor en que realmente la música son dos aspectos distintos. El aspecto estético y de espectáculo está bien y cubre una parte importante, pero también la sociedad debe conocer cuáles son sus raíces y debe valorarlo, y en un momento determinado decir, hoy tengo ganas de sentirme canario y recordar cuáles eran las experiencias de mi antepasado, y que haya un grupo realmente que pueda representarlo. Entonces hay que combinar esas dos ideas y intentar que en ese punto en común pues haya cabida para todos. Otro aspecto que me faltó comentar antes también, de las aportaciones que comentaste, es que decía que era triste como en las romerías antes había más grupos, hoy día hay menos grupos folclóricos. Decir que las romerías antes eran manifestaciones espontáneas del pueblo, de parrandas espontáneas. Hoy día las romerías estaban formadas por grupos folclóricos pagados por ayuntamiento. Si no pagas guagua, si no me pagas tal, pues no vamos. Lógicamente se ha mermado la participación porque se ha materializado económicamente la cultura en ese sentido. Ya muchos grupos participan si hay dinero, si no hay dinero no participo. Entonces son aspectos que van haciendo que nuestra cultura se vaya un poco mercantilizando, y esto sí, esto no. Incluso otra idea que me venía rondando sobre un poco el tema de la evolución del folclore. Cuando en la música actual, popular, un grupo coge una música, una grabación anterior de otro cantante, de otro grupo, se le llama un remix, ¿no? Sin embargo, en el folclore se dice evolución de folclore. Realmente estamos haciendo un remix, estoy cogiendo el mismo tema, le estoy cambiando la melodía y estoy presentándolo. No es una evolución, porque he sido yo quien la he cambiado, no ha sido el pueblo quien ha cambiado y ha ido evolucionando. Si hubiera una evolución, hoy día habría una ISA distinta a la de hace 40 años, pero es que hay 40, 50, 60, 70, 80 ISAs distintas. Eso no es una evolución, eso es un remix particular de todos los grupos que han ido pues transformando lo que había algo de raíz. Y no sé, de momento con esto me callo. Hola, buenas noches. Yo quería hacerle una pregunta, primero, más que una pregunta, una reflexión a Víctor Batista sobre el tema de lo que estabas comentando, de
de lo que se había hecho en Tenerife, sobre el tema del curso este y demás. Y luego, bueno, primero sobre el tema este te iba a decir que si quizás se esté pasando con ese curso a una normalización del folclore, como se hizo, por ejemplo, con las lenguas en el euskera o en el galego, se normalizó porque había muchas modalidades. Quizás eso puede hacer ir en contra de la misma idiosincrasia del folclore, el tú normalizar cómo es el baile, cómo es la música, por una serie de personas que no se sabe quién es el que los distingue como formadores. Por otro lado, Alberto, sí estoy de acuerdo en que hay más folcloristas que ahora mismo en Gran Canaria que creo yo que habitantes. Es como los entrenadores de fútbol, ¿no? Hay 30 millones de entrenadores, de seleccionadores de fútbol en España. Pues en Gran Canaria hay folcloristas por todos lados. Levantas una piedra y hay un folclorista. Hay algo muy importante, no hay interrelación, y eso estoy de acuerdo, ninguna interrelación entre los grupos. Hay envidias por todos lados y sobre todo las variaciones que se van haciendo son para ver quién es el mejor o quién es el más original, cosa que eso no va a ningún lado, ni para el grupo ni para el folclore en sí mismo. Y recordando un comentario, creo que también fui yo el año pasado sobre el tema de la evolución del folclore, yo creo que hay que diferenciar entre música tradicional y música popular, o folclore tradicional y folclore popular, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Como dice Alberto, el folclore evoluciona por sí solo, no que cada uno vaya poniendo y haciendo arreglos a determinadas músicas, y eso es evolución del folclore. No estoy absolutamente en desacuerdo, porque de hecho se está viendo todos los días en cualquiera de las actuaciones. Entonces, eso serían las dos. Una reflexión, y de acuerdo con Alberto, y a ver si me puedes contestar del tema de la normalización del folclore. Gracias. Eso. Evidentemente, lo que necesita esta tierra es cohesión, pero sobre todo lo que necesita es mucho diálogo, atención a la diversidad, pero también valentía. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, de aquí a, no sé, a unas cuantas décadas, de no existir, por ejemplo, el euskera unificado? Podemos tener, a lo mejor, diferentes visiones, ¿no? Y es que la gente de hoy en día en el País Vasco, cuyos padres no hablan euskera, tienen que ir a algún lado a aprenderlo. Puedes decir, bueno, acompáñame que vamos al campo, o vamos a, si tienen sus abuelos vivos, sus historias, que convivan con ellos, que no tal. O sea, es extremadamente difícil y de alguna manera hay que preservar también ese valor, porque el valor, el euskera, tiene un valor, y normalizarlo para servirlo en bandeja dentro de un proyecto educativo significa, en cierta manera, también arrastrar o penalizar quizá a lo mejor la diversidad. Ahí estoy de acuerdo contigo. Pero el hecho es que hoy en día sigue habiendo gente que quiere aprender euskera allí y no viven en un entorno en donde tradicionalmente se habla el euskera. ¿Qué hacemos? Necesitamos formadores de euskera. ¿En qué variante? Quizá a lo mejor ellos han tenido esa solución de generar ese euskera unificado y pretender que en los diferentes núcleos poblacionales más alejados se sigan manteniendo de manera tradicional, como se mantienen en muchos lugares de nuestra tierra, aspectos tradicionales vivos todavía. Con el folclore pasa lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, no tuve la suerte de vivir en un entorno muy folclórico, pero he dedicado mi vida a ello, aprendiendo, por ejemplo, de antiguos maestros, Juanito Gutiérrez, de los antiguos Hijos de la Noche, posteriormente los Cebolleros, de la parranda Pancho Guerra de San Andrés de hace muchos años, desde pequeñito, etcétera. Pero no fue vinculado directamente o de primera mano mi formación, ¿no? Tuve suerte, a lo mejor, de sí tener una especie de tradición oral con ellos, pero ya eran gente que a su vez habían aprendido de otros y no vivían ellos precisamente en un ambiente muy rural, que digamos. Yo ya era Juanito Gutiérrez, una persona pegado, vivía por detrás, cerca de la iglesia de Santiago de Gáldar, y él tenía en un sótano, un callejón que tenía allí, pues daba clases y era muy buen tocador de instrumentos de plectro, sobre todo era muy buen mandolinista y bandurrista también, estos tocadores que tenían un dedo, que con un dedo solo en una guitarra ponían un la mayor, que yo necesito tres y con un dedo solo lo ponían. Y entonces ahí se dedicaba a transmitir eso. Hoy en día, quizás
a la hora de abordar este tema necesitamos fijar determinados parámetros para poder enseñarlo. Pero está claro que estamos todavía en pañales, es verdad que tenemos que ser lo más cuidadoso posible para atender a toda la diversidad posible, pero es verdad que hoy en día todavía sigue enseñando, o sea, sigue aprendiendo gente no de las mejores maneras o de la manera más adecuada y precisamente no con el material más adecuado. O sea, de alguna manera hay que empezar a trabajarlo. Yo creo que el secreto está sobre todo en mucho consenso, ser muy generosos, pacientes, pero trabajar de una manera meticulosa, codo con codo, toda la gente que estamos trabajando en ese tema, pero también, como decía Alberto, muy hábil, ¿no? El tema de los primeros son las iniciativas públicas. O sea, yo creo que los políticos tienen, en cierta manera, que dar ese primer paso también. ¿Tenías otra? El comentario. Lo que estás diciendo, no sé si las instituciones o tiene que partir de los mismos grupos folclóricos, obligando a las instituciones a tomar partido, y por otro lado lo que decía Alberto de las diferencias y demás, y del tema de los folcloristas, ¿no? ¿Hasta qué punto puedes obligar a que los grupos sean serios en sus planteamientos, sean musicales o sean de tipo de baile, o incluso sean de vestimenta? Y lo que ahora estaba recordando, lo que estaban comentando del tema de la romería, es una visión particular. A mí me da pena ir a una romería, porque entre el tipo de trajes que hay allí, y yo fui tristemente a la romería de Galdar, muy famosa y demás, y no vi un grupo folclórico. No había nadie. Y lo peor de todo, que llevaban unos carritos con comida y música en un cassette. O sea, ¿quién es el que le pone el cascabel al gato? Hombre, en este caso te digo, lo más fácil... Sí, claro, no. Ahí Bolaños tiene razón, hay un montón de sitios, cualquier barrio, cualquier historia, tal cual dice, y nos vamos a hacer la romería. Y después hacen 4 carros, 4 historias, que ni la gente del barrio participa. Y eso, en la romería, el primer elemento es la participación, el primero. O sea, del encuentro de la gente en la calle para hacer, bien sea una romería, una ofrenda, lo que sea. En Arucas hace unos cuantos años se volvió a poner la romería un domingo y fue magnífico. Yo creo que es la primera romería de mi pueblo, que yo me lo pasé, pero muy bien. O sea, componer una romería, pasó en Mogán hace un par de años y este año lo han vuelto otra vez a poner el sábado. No fui este año, no sé qué tal el cambio, pero el problema es que la misma marea de gente que va a una romería va a la otra, va a la otra, va a la otra y va a la otra, y se convierte en la fiesta de la isla entera. Y no es la primera vez que muchas veces ese tipo de macro manifestaciones, sean del tipo que sean, obligan a la propia gente que se supone que está en fiesta a irse de sus casas para otro sitio para no tener que aguantar y sufrir, pues bueno, lo que hay que sufrir hoy en día en ese tipo de romería. Algunas de ellas yo creo que habría que tener la valentía de no hacerlas. Simplemente, si la gente no participa, pues no las haga. Y después, como decía Alberto, es verdad, algunos grupos que les gusta ir a romería, dicen, a la romería de Galdar, por ejemplo, no voy si no me pagan, no se me ha perdido nada allí. ¿Para qué voy? Así pagan, claro, porque hay que pagar cosas en el grupo, pero si no, no. Mira, déjale... bueno. Te iba a decir, Manolo, que tomara el micro, que tú atesoras conocimiento y experiencia. Comentando solo de ronería, yo le llamo ronería porque son todas ronerías. No hay un tío que no lleve aquí colgando el vaso. Lo más triste que yo vi, lo vi en la ronería de la Virgen del Carmen, en la isleta. Un tío vestido de mujer, que no estamos en carnavales, que la gente de hoy sacan todas las cosas de contexto. Es que es triste ver un tío con un traje típico, tradicional, un hombre vestido de mujer. Eso es que a mí me llena, y por eso yo es que no quiero ni aparecer por la ronería. Perdona un segundo. A razón a lo que hablaste, comentaste antes una frase, palos. A mí es una cosa que me repipe. ¿Por qué no le llamamos géneros canarios en vez de palos como le llaman los flamencos? Yo no estoy hablando por la música. No. Yo hablo por la baraja tiene 4 palos. Sí, es que me acordé de lo que dijiste, palos. Que le están llamando, porque los palos del folclore, palos, géneros. Los palos son del flamenco. Y como en Canarias aquí todo lo copian, pues ya está. Gracias. Sí. Bueno, yo simplemente, un poco alusivo
al tema de la romería, comentar que en primer lugar se ha perdido la esencia de lo que es la romería. O sea, ¿por qué hay una romería? Porque hay una serie de cristianos que quieren ofrecer algo al santo. O sea, no porque quiero ir a presumir a que me vean desfilar, ¿eh? Ya por aberraciones me han comentado en una de las romerías, pues llegar borracho y ofrecerle una copa al santo. O sea que aberraciones totales. Realmente, si la romería van 40 personas, pero van a ofrecer algo al santo o a la Virgen, pues bienvenido sea. El resto que se quede fuera. No los necesitamos. O sea, realmente yo veo, y me han comentado, cómo los sacerdotes, los párrocos de cada fiesta sufren cuando tienen que aguantar las impertinencias de muchísima gente que llega ahí borracha, nada más que a hacer boberías y a hacer payasadas delante del santo. O sea, no entiendo yo cómo hay bandos municipales que prohíben beber en la calle y ese día hay libertad para beber y hacer todos los disparates que se puedan hacer. Eso la verdad que nunca lo he entendido y no sé dónde está en ese caso la sensibilidad del ayuntamiento y la sensibilidad y la unión entre la Iglesia, y en este caso, y el organismo político para decir, esto lo vamos a permitir y esto lo vamos a permitir. Yo no sé, pero si yo fuera párroco de esa ermita o de esa iglesia, yo cojo al santo y lo meto en la iglesia y se acabó la romería. Porque yo, para estar en una institución que se supone que es religiosa, ¿hayan creyentes o no? Y yo en este caso no soy muy creyente en este caso. Pero entiendo que si yo saco al santo para que vengan a ofrecerle los romeros sus creencias, sus cantos, y vienen unos cuantos mayangos a hacer bobería, o hay una institución política que me apoye, o yo no saco al santo. Y así, haciendo eso, se acababan muchas de las tonterías que se están viendo hoy día. Bueno, esta pregunta se la voy a hacer a Alberto, que tiene que ver con don Pedro también. En el año 79 el Ayuntamiento de Ingenio reunió a los grupos folclóricos para que nosotros pudiéramos perfeccionarlo y hacer las cosas bien hechas. Entonces nos eligieron una serie de personas. Al final me quedé yo sola, porque no le gustaba la forma, quería estar libre como estaba antes, haciendo lo que estaba, que es lo que siguen haciendo hoy. Y yo le digo que yo en aquella época yo no sabía sino las cositas de mi pueblo, lo que era antiguamente, lo que se bailaba y se cantaba en mi pueblo. Y yo aprendí mucho. A mí me enseñaron mucho, me corrigieron muchas cosas. Y estuve unos cuantos años, estuve hasta dando clase por el Cabildo, desde Mogán hasta Ingenio, Mogán Pueblo, por el Cabildo. Y para mí fue una experiencia muy linda, muy linda. Y lo digo porque, como dijo don Pedro aquí, porque los grupos no intentan aprender. Esta noche aquí, ¿cuántas personas hay que tienen grupos folclóricos particulares? Lo tiene para lucirse, para hacer sus pequeñas cosas. Le digo porque hace pocos años ya yo hice un borrón, pues cerré una puerta y abrí otra. Y entonces me invitaron, que yo no me he negado nunca, yo he ido a estar por el magisterio a enseñar maestros, pero siempre gratuitamente, no ha sido por interés. Y fui a enseñar, cuando le digo, bueno, una folía de Gran Canaria, yo siempre que se iba a enseñar, enseñaba la folía, pero que se bailaba en el carrizal. Dice, no lleve música porque yo tengo, me sacan un CD y sale las folías de Lanzarote. Digo, no, mi niña, que esa es de Lanzarote. El otro, las folías de Tenerife, que no, mi niña, que eso. Las folías, en fin, que tenía todas menos la de Gran Canaria. Y ellos estaban ensayando con esa música. Y con esa música veo yo que sale de cara al público. Me da mucha pena, ya yo no veo mucho folclore porque prefiero no verlo porque está desmadrado.
porque todo el mundo enseña y para enseñar hay que ir a quien lo enseñe bien y que la persona que dé la música sea respetuoso y no cambie, porque si la que está enseñando, el que está como profesor de música, hace lo que quiere, estamos en las mismas, no se evolucionan las cosas. Yo soy partidaria siempre de lo tradicional. Antes de empezar la aldea lo propuse yo en mi grupo, que aquí se cantaba romances, se hacían de todo, se trabajaba en el empaquetado del almacén, el tomatero, y me dijeron que si yo iba a hacer un teatro, nunca he podido hacer lo que yo he querido, pero yo sigo respetando a todas las personas que quieran hacer folclore, pero que lo haga con dignidad. Y que no se disguste nadie si hay algo aquí, porque yo veo que el único que ha conservado tradición de su forma de bailar es coros y danza. No quiero ofender a ningún grupo. Y tampoco me ha gustado cuando un grupo es elegido para presentar Ingenio, porque tiene que tocar un baile de La Gomera y otro de Tenerife, y habiendo bailes en Gran Canaria. Si yo soy de Gran Canaria, los 3 temas que me toco lo hago de Gran Canaria, pienso yo. Yo creo que se merece un respeto. Iba por los dos, me da lo mismo que conteste uno. No, yo solo hacer una notificación con el tema de las romerías. La única romería que hay en Gran Canaria en estos momentos donde no entra un borracho delante del santo es en Teror, y tiene una explicación. Se vaya toda la zona de llegada hasta un punto en el que allí está la Guardia Civil, la policía local y expertos. Si usted no va bien vestido, usted no pasa. Si usted va bebido, usted no pasa. Y se acabó. Se acabó. Es cuestión de organización. Nada más. Nada más. ¿Que vas a quitar los borrachos de la romería? No los vas a quitar nunca, porque ya hay borrachos sin romería. ¿Me entiendes? O sea, que eso no lo vas a quitar nunca. Pero lo que es que funcione una romería, eso, ya te digo, en el caso de Teror, a una distancia determinada que está todo vallado, no pasa allí ni Dios. La forma como van vestidas, porque van como carnavales, porque como me duelen las piernas me pongo esto, me amarro un pañuelo de esta manera, me pongo un sombrero, voy en manga de camisa. Yo creo que eso también Teror debe corregirlo porque se merece un respeto. No, ese tema en la calle es imposible controlarlo, pero lo que es delante de la Virgen está controlado. O sea, hay al lado de la Guardia Civil y de la policía local, siempre hay 2 parejas, hombre y mujer, expertos en vestimenta. Y si le dicen, ese no pasa, o esa no pasa. Te digo, delante de la Virgen. Después en el recorrido hay de todo. Y vea usted la televisión. Vea la Sí, televisión. sí. No, pero los políticos es otro problema, porque los políticos se sientan ahí antes de empezar la romería. Y da vergüenza. Da vergüenza. Pero ya en ese tema ya no quiero entrar porque entonces que tengo que coger el coche ahora y tengo que ir tranquilito. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice la romería de Teror, pero también te digo una cosa, a la romería de Teror no es la mejor romería, porque ahí va la gente, los grupos van a salir por la tele. Sí, no, yo no. Yo o estoy sea, diciendo... Como manifestación folclórica no es precisamente la mejor. No, pero vamos a ver, entonces... Sí, en cuanto a lo que dice de los borrachos y demás, sí es verdad porque está más controlada. Pero yo me refería... prefiero ir a la romería de San Antonio en la Pasadilla o cualquier otra de otro barrio pero vamos a ver, yo me refería en cuanto a organización de control, que es distinto a lo que después cada grupo Pero claro, es organización de control exclusivamente porque está el presidente del Cabildo, los alcaldes y está la televisión. Y lo que no quieren ver, más los espectáculos. Allí.
De ahí para arriba, sabes que Sí, eso es es un auténtico desastre y los grupos ni tocan. Ni tocan. Sí. O sea que, particularmente, yo la romería de terror la borraba del mapa, así de claro. No, vamos a ver. Como romería, ¿eh? Como No. romería. Es la única en que se controla el tipo de decoración. O sea, hay años en que hay ayuntamientos que no han podido pasar porque llevan una porquería en la decoración. O sea, en organización, sí. Otra cosa es que sabemos que en Teror hay miles de personas y hay de todo tipo de personas. Entonces hay borracheras día y noche. ¿Me entiendes? Pero después que si el grupo no funciona, todos los grupos hacen un baile delante de la Virgen. Sí, pero la culpa entonces, si es el Ayuntamiento de Ingenio y lleva al grupo y va a eso, es problema del Ayuntamiento de Ingenio, no de Teror. Claro, es que ese es el problema. O sea, yo por ejemplo, yo llevo 15 años haciendo la carroza de Santa Lucía y el grupo folclórico que va es el que decida yo, no el que decida el alcalde. Así de claro. ¿Por qué? Porque allí me van a hacer lo que tienen que hacer o no van. ¿Me entiendes? Entonces, la culpa no es del grupo, es quien le lleva al grupo. Claro, es que ese es el problema. Es que eso es lo que tenemos que pensar. ¿Los mayordomos? Sí. Creo que es un ejemplo más directo y autóctono que la de Teror. No sé, le hago el inciso porque no la nombró. No, pero que sí, también la conozco. Yo nombré una porque... Quiere decir. Quizás podríamos terminar donde mismo habíamos empezado, es decir, si esa romería es un espectáculo o esa romería surge de las personas. Yo vengo la semana pasada, sí, creo que sí, de la bajada de la Virgen en la Isla del Hierro. Yo no vi ninguna borrachera, yo no vi ningún botellón, yo no vi ni ningún vaso colgado. Vi 3 banderas independentistas y digo, esto los herreños los echan. Y no sé por qué no lo echaron, pero casi digo, estos no llegan a Valverde. Ciertamente después de la Cruz del Rey no los vi. Alguien se le acercaría y les diría, mira, esto aquí, la bandera de la Virgen y la bandera del Hierro, que va al lado del trono, y se acabó. Entonces, claro, si nosotros, que todo el mundo quiso poner una romería, la traída del no sé qué, la bajada del no sé cuánto, eso es folclorismo. No folclore, sino folclorismo. En cambio, esas romerías, como hablábamos antes, Alberto y yo, esa romería de Santa Rosa, en Las Rosas, en Agulo, yo no veo nada raro. Ahora, en la de la Villa, botellón. Entonces, cuando la romería me dice algo, cuando la romería forma parte de mi idiosincrasia, de mi barrio, me explican la historia de esa romería, el por qué se hace, puede tener. El otro no, el otro va de borrachera en borrachera y tiro porque me toca. Es verdad que la de guía, precisamente porque no la organiza otra gente que no sean mayordomos, y el tema de la mayordomía ahí, pues bueno, una historia que se lleva bastante estricto, es tradicional también que lo lleven ellos, y de ellos depende que se conserve como está. A mí también me gusta más la de guía, por ejemplo, que la de Teror. Yo hace tiempo, bueno, a propósito de lo que decía Ulises, es una experiencia que tenía en Las Breñas, estoy intentando acordarme del sitio, en La Palma, con lo de la vestimenta, etcétera, etcétera. Nos llevaron una vez a una romería allí, porque actuábamos al día siguiente también, y el día anterior estábamos en la romería. Y una romería larga, larguísima, por una carretera, en donde al principio éramos nosotros solos los que estábamos al lado del santo, solos. Según iba caminando la romería, se iba añadiendo la gente que vivía a lo largo de toda esa carretera, sin vestimenta, como estaban en sus casas. Eso no le restaba ni devoción a su santo, ni participación a la romería. Parrandas como las de esa romería, yo pocas he visto en otros sitios en donde se cuidan muchísimo más otras cosas. Yo creo que a veces también buscamos en otros clichés la pureza de una romería, y la pureza de una romería yo creo que no está solo en la música, no solo está en la vestimenta, muchísimo más antes que eso, está en vivir y sentir una romería como tuya. Cuando nosotros vamos a todas las romerías de todo el mundo mundial, en toda Canarias, y ahora vamos a la San Benito, y después antes fuimos a la de San Marcos en
en Tegueste, o en Tetir, que también tienen la suya, o vamos, y son la misma gente la que va a todo tipo de romería. Eso no tiene nada que ver con el fervor religioso, no tiene nada que ver con la participación, no tiene nada que ver con la tradición, tiene más que ver con una cuestión que se ha convertido más en otra cosa, de ocio. No creo que sea precisamente solo el tema de la vestimenta, y esa, por ejemplo, es una de las romerías que yo guardo, me recuerdo de las más bonitas, sobre todo por participación. ¿Qué le iba a decir yo a un palmero que lleva desde chiquitito participando en esa romería y nunca ha tenido por qué salir? Algunos iban vestidos y les gustaba lucir su seda como buen palmero, ¿no? Pero muchos de ellos lo que les gustaba era participar, salir de su casa al paso de la romería, cantar lo que había que cantar y llegar al final pues a hacer con su ofrenda al santo. Y después otra cosa, que era lo que está diciendo Ulises, en chamán, en el último programa de la fiesta, al final había bajada de la rama, en chamán. Claro, con la banda Guayedra. Vete tú a decirle a la banda Guayedra que no vaya, ¿cuánto hay para eso? Toma, a bailar la rama y para arriba, para abajo, para un lado, para otro. Al final, otro de los grandes retos que tenemos es intentar conservar patrimonio inmaterial. Se conserva un edificio, se conserva, no sé, una fachada, una calle, se conserva un árbol, se conserva todo, pero ¿y cómo conservamos el baile de los indianos, por ejemplo? ¿Cómo conservamos la rama para que no se baile la rama en todos lados? ¿Cómo conservamos los enanos para que no se baile la música de los enanos y todo el mundo venga para arriba, venga para abajo? Como es tan divertido, hoy en día el tema de los polvos de talco es que, yo no sé, es para poner un negocio. Yo voy a vender talco ahora mismo porque es rentable y cada vez hay más en todos sitios. Yo creo que ahí también tenemos una gran asignatura pendiente, y es que en cierta manera habría que regular que se puedan proteger ese tipo de manifestaciones de la misma manera que se protege un árbol, una casa, un animal o una persona. Esta pregunta es para Víctor Batista en colación con la jornada y la mesa redonda expuesta el año pasado sobre el pasado del folclore, en el que hiciste una disertación con respecto a la influencia o la presencia de las nuevas tecnologías en el folclore. Ahondando en el debate del folclore popular, que tanto don Pedro Grimón y don Ramón pues defienden más a ultranza, y ese folclore espectáculo, y también tomando como hilo conductor o siguiendo el hilo que tú expusiste en las jornadas del año pasado, ¿cómo influyen las nuevas tecnologías con respecto a ese folclore espectáculo o folclore tradicional o folclore que nace del pueblo, teniendo en cuenta que ya, como tú dijiste el año pasado, te pueden grabar en cualquier tipo de actuación y por lo tanto no estás enlatando la música ni tampoco la expresión popular en ese momento? Sí, recuerdo que el año pasado hacíamos la reflexión, para poner un poco en antecedentes a la gente que no estuvo, que hoy en día el YouTube, por ejemplo, es lo más parecido a una mezcla entre la tradición oral y las nuevas tecnologías. Y me explico, ¿no? Hasta hace poco, hasta antes de Internet, era difícil que te sorprendieran con una grabación, con un vídeo, o con el primero, porque los aparatos de la época no se podían esconder y tenía el tomavista aquí arriba que parecía un submarino, la maleta por otro lado, o las grabadoras eran grandes, eran ostentosas y tal, y había otro respeto. Era difícil sorprenderte en un momento en donde tú no quisieras que te grabaran. La mejor carta de presentación que tenían los grupos en ese momento eran las grabaciones. Y las grabaciones pues son productos de un intenso maquillaje, dependiendo de los grupos, pero no son exactamente lo que son los grupos, sino se maquilla. Y claro, tú quieres, cuando sales un día de fiesta y tú quieres arreglarte, y tú no eres así de lunes a sábado, o los sábados por la tarde sí, y te pones bonito porque ese día vi paseo y música, como eran los jueves, día de novio, y los domingos. Entonces, los grupos folclóricos, sobre todo, también tenían eso. Entonces, lo que tú conocías de esas agrupaciones eran su mejor vestido. Hoy en día te asaltan de cualquier manera. Y a mí, aparte de parecerme, no me parece terrible, me parece todo lo contrario. Al principio digo, ay Dios, ahora hay que estar midiendo en cada sitio cómo lo haces, cómo no lo haces, si tienes o no tienes una... Es que en cualquier lado, si estás en un cumpleaños de un familiar que sea y te arrancas una folía y alguien que te lo graba y sobre la marcha ya está en el YouTube. ¿Por qué digo que eso se parece a la tradición oral? Porque ahí no hay trampa ni cartón, lo que hay es distancia, pero después tiene un efecto de inmediatez tremendo. Además tiene el feedback ese de que tú lo subes y alguien que no sabe que es
un seguidor, a lo mejor de la música canaria, Solar Marcha le da a un me gusta y el tipo vive en Antofagasta, en Chile. Eso a mí me parece magnífico. Lo que pasa es que todavía no hemos sido capaces de digerir exactamente hasta qué punto eso nos va a condicionar con nuestro producto. Evidentemente, ahora en día, casi todas las agrupaciones sobre la marcha, según están actuando en escenario, se les graba. Pero a mí me parece muchísimo más interesante lo otro. El momento en donde a lo mejor estás con Cuco, con un Pierre, en el Cotillo, por ejemplo, y estás en el Cotillo de lunes a viernes, porque los sábados y los domingos aquello se convierte en otra cosa, aquello es verbena, salsa, historia, tal cual, pero de lunes a viernes sale toda la gente que vive allí a la calle, abuelos, padres, nietos, a cantar lo que saben, y es su repertorio. Y ahí sacan 2 o 3 piedras, un par de tablones, se sientan arriba y empiezan a cantar hasta que les amanece. Esos momentos o vas allí o te los pierdes. Hoy en día, quizás, que era la pregunta que me estaba haciendo el compañero, quizás a lo mejor las nuevas tecnologías nos permiten no estar, pero disfrutar en alguna manera. Vamos a ver cómo eso se encaja, pero a mí me parece una historia interesante. Eso tampoco es trampa ni cartón, porque no eres tú el que te está grabando, hay otra persona que te está grabando. Tarde ya. Y te dije que la misa de hoy vale para el domingo. Ulises, discúlpame, como yo sé que a ti te gusta hacer una conclusión. No, es para que las hagas. Pero tan solo emplazarles a la clausura de la jornada, que es el próximo miércoles, día 31, donde Carmelo Padrón, desde la Isla del Hierro, pues nos va a ilustrar sobre la bajada de la Virgen de los Reyes. Ya tan solo el nombre del Ayuntamiento de Ingenio, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de Coros y Danza, darle las gracias a todas las personas y entidades que hacen posible esta jornada, como no, a los compañeros de Canal 10, de Radio 10 y de las diferentes emisoras de radio, por llevar esto, cuanto acontece en vivo, a miles de hogares, y a los compañeros de cultura. Como desde Coros y Danza no conocemos otra moneda de cambio en este contexto, pues para agradecer la colaboración desinteresada de los compañeros de la mesa, le vamos a entregar un humilde y sencillo presente como señal de paso por esta jornada. Y a ustedes hay una parte importante que no se haría posible esta jornada, y es la presencia de todos ustedes. Por eso, desde el grupo de voluntarios y voluntarias que conforman la familia del festival, pues queremos agradecerle honestamente su presencia. Muchas gracias. Bien, para finalizar, simplemente hacer un repasito rápido de algunas de las ideas que se han planteado esta noche aquí. Bueno, se ha hablado de distintos modelos de difusión del folclore. Nos hemos centrado en el folclore musical y del baile en Canarias. La necesidad de unificar esfuerzos, de trabajar en red, de compartir aquellas experiencias que se van haciendo en los distintos grupos o colectivos. También, por otro lado, intentar mantener el rigor. Es difícil con esa masificación que se ha producido de grupos y colectivos, pero intentar ser lo más riguroso posible. El repertorio es una idea que planteó Víctor y que a mí me parece muy interesante, pero también ese repertorio oculto que está por ahí en esos archivos secretos y privados que fueron públicos alguna vez, no solo en la música canaria, sino también en otros órdenes de la tradición. Bueno, pues eso, con la facilidad que hay hoy en día para poder trabajar y activar toda esa documentación, pues sería interesante, ¿no? Después otra idea que yo creo a destacar es la del folclore musical espectáculo, folclore musical vivenciado. Son dos situaciones distintas que existen, que conviven, pero que yo creo que es necesario llamar a las cosas por su nombre. Si eso es eso, pues se le llama y ya está, no es más. Ahora, no quieras... en ese sentido yo siempre digo que tú no puedes entrar y salir al mismo tiempo de una puerta. O estás saliendo o estás entrando. Entonces aquí es lo mismo. Dices, bueno, yo estoy haciendo folclore tradicional. Pues no, esto no es tradicional. Esto es otra cosa fantástica que tiene su origen en eso o lo que sea, pero es otra cosa y que cumple su función.
y también pues intentar darle la frescura, la naturalidad y la utilidad que tiene el folclore. La necesidad de llevarlo a la escuela, de hacer trabajos como este que hizo Pedro Grimón y que se quedó ahí donde se quedó, pero ahí donde se implique la escuela, porque si ustedes han escuchado, todas estas cosas surgieron o bien se habló de la escuela magisterio, un colectivo de estudiantes que estaban con unas inquietudes en un momento determinado, circunstancias determinadas, o la televisión. He dicho, no, la creación de Tenderete originó un montón de grupos que querían aparecer en Tenderete, no, el programa Parrandeando generó un montón de parrandas que querían salir o reproducir ese modelo. Bueno, que sepamos y aprovechemos a nuestro favor, a favor de la difusión, del conocimiento y de la difusión del folclore tradicional canario, pues todas estas herramientas que tenemos. Muchas gracias por la atención y por haber participado de esta mesa redonda. Muchas gracias también a los compañeros que han participado en ella. Buenas noches.